conocer a unos nuevos hermanos en Cristo Jesús, poder venir a este lugar por primera vez. Como decía mi esposa, salimos a la obra, lanzarnos al Señor, y qué hermoso es poder lanzarnos en el Señor. Hoy podemos decir que hermoso es lanzarnos en la mano del Señor, porque Él nos respalda, Él nos bendice. Como joven miraba en aquellos días cuando el Señor puso esa carga, y yo decía: Señor, ayúdame tú, ¿no? Porque mi deseo como joven, el trabajo que tenía, estaba bien, estaba cómodo. En ese lugar estaba tan cómodo que tenía todo, gracias a la misericordia del Señor, los patrones que tenían, fue la bendición del Señor. Pero cuando el Señor me habló y yo decía: Señor, ¿eres tú o eres la otra voz? La otra voz del mundo que yo obedecía. No tengo el mismo pasado que mi esposa. Mi esposa viene de cuna del Evangelio. Yo lo conocí al Evangelio estando en la escuelita dominical, compartiendo por mi abuela, haciendo feliz a mi abuela, era la escuelita dominical, y haciendo feliz a mi madre, el catecismo. Me expulsaron del catecismo, el cura me expulsó por decir que tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que se bajó de la cruz. Ese Dios que ellos tenían ahí en el catecismo, yo le decía: tiene ojo, pero no ve, tiene oído, pero no escucha. Me acerco, no me puede tocar. Era un adolescente, un niño, como cualquier niño en la escuelita dominical, pero era ver al cura, a la catequista, y me miraban con una cara. Mi mamá era una devocional de todo eso y mi abuela era de la iglesia evangélica. Y yo decía: Señor, por tu gracia y por tu amor, como tú no me has enseñado. Así que el cura no discutió conmigo, solo me expulsó, porque yo le empezaba a decir: ese Dios tiene ojo, pero no ve. El Dios que me predican a mí en la escuelita dice que tiene ojos, pero me ven, tiene manos, me tocan. Ese Dios tenemos nosotros. Es el Dios el que alabamos y bendecimos. Qué hermoso es poder lanzarnos en la mano del Señor y decir. Y después, cuando uno llega a la adolescencia, cuando veo muchos jóvenes, nunca digan la palabra soy grande, porque cuando yo la dije, el bolso mío quedó afuera del portón para allá. ¿Tú eres grande? ¿Te querés mandar solo? Desde ahí para allá. Y empecé a lucharla solo, el mundo, lo que es el diablo, ¿no? Porque uno se cree como joven que es grande, toma decisiones, que ya los padres no nos pueden corregir, que los padres ya no nos pueden guiar. Pero qué hermoso es obedecer al Padre, porque esos son los mandamientos del Señor, ¿no? Amarás a tu Padre. Tenemos que amar a nuestro Padre. Ni por más que nosotros digamos está equivocado, pero decir: Señor, ayúdame, lo tengo que amar. Pero nunca digan esa palabra, porque lo que está afuera no es hermoso, porque pasé por distintas cosas. Y un testimonio rápido como para contarlo: mi vida al volver al Señor fue una decisión que uno la mira y dice mucho. Capaz que quizás tú como joven la bendición la recibiste en una iglesia, cuando te pusieron la mano, oraron, la palabra llegó, te quebrantaste. Pero yo estaba de la iglesia, estaba como a 7 cuadras, estaba en un lugar oscuro, encerrado en 2x2 con reja, y decía: Señor, escuchaba una alabanza que gracias a Dios hoy la canto, la disfruto, pero ahí escuché al Señor y ahí fue el quebrantamiento. Abrí mi corazón al Señor, y qué hermoso cuando el Señor empieza a orar, ¿no? Y darle gracias al Señor, porque desde ese momento hasta ahora le doy gracias al Señor. ¿Cómo no le voy a servir al Señor, como decía mi esposa, si Él ya hizo lo mejor, nos perdonó, nos dio vida nueva, nos restauró, nos limpió y nos tiene que seguir limpiando? Como joven nos cuesta, pero qué hermoso es lanzarnos en el camino del Señor.
Y acá cuando llegamos a aclarar y ver la mano del Señor, una iglesia muy hermosa, unos hermanos fieles que quedaron, pero creemos que el Señor puede restaurar ese lugar, restaurar todo lo que el Señor tenía en ese lugar, Él lo puede hacer. Nosotros solamente tenemos que hablar, predicar, llegar, pero lanzarnos al Señor. Por eso tú como joven, lánzate en el Señor. No te lances al mundo, porque el mundo hay paredes, que cada vez que nos golpeamos, somos ese yo que tenemos adentro, nos levantamos y nos volvemos a golpear, y nos volvemos a levantar y nos golpeamos y volvemos a lo mismo. Es la misma rutina, pero en el Señor no. Cuando nos caemos, Él nos levanta. Cuando estamos débiles, Él nos da fuerza. Que es el Dios que nosotros tenemos. Yo le doy gracias al Señor por todo lo que hace y lo que tiene que seguir haciendo en mi vida. Qué hermoso es ver un grupo tan hermoso. Algunos quizá no llegan, pero van a llegar más tarde. Pero qué hermoso es poder decir, Señor, tú estás aquí. Yo te necesito. Yo te necesito. El que puede hacer la obra no es el pastor, no es el que está aquí, sino el Señor. El Espíritu Santo, aquel que murió en la cruz, pero resucitó. Como decía hace rato, me predicaban un Dios que estaba muerto, pero tú y yo tenemos un Dios vivo. El mismo Dios que hacía los poderes antes, resucitaba, levantaba, ese mismo Dios, el que está hoy aquí. Ese mismo Dios, el que está en este lugar, al que le podemos alabar y bendecir y decir, Señor, demando de ti, necesito de ti, Señor. Y solamente el Señor puede mover su mano, Él puede hacer grandes cosas, pero nosotros tenemos que seguir al Señor, buscando al Señor, consagrando al Señor. Y cuando en estos días el pastor de Chávez, el abuelo, nos decía que estábamos invitados para la reunión especial aquí, y teníamos que compartir la palabra, y yo decía, Señor, ayúdame. Como charlábamos hace rato con los hermanos, siempre hay una primera vez. La primera vez en una reunión especial me tocó a mí, es hoy. Pero la primera vez cuando hablé delante de un púlpito, recordábamos, es difícil. Los nervios están, siempre están los nervios. Pero qué hermoso es jugarnos para el Señor. Solamente abre tu boca, porque Él la va a llenar. Él te va a dar palabra. Busca al Señor y Él va a derramar su espíritu sobre tu vida. Y Él lo va a hacer, solamente tiene que creer. Creer con todo corazón y decir, Señor, esto es lo que tengo que compartir. Dame, auxíliame, Señor. Pedirle al Señor. El Señor puede hacer grandes cosas. Y cuando empecé a orar y decía, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a compartir? Y venía una palabra, ¿no?, que está en el libro de Segunda de Crónicas, que es tan hermosa una palabra. Yo decía, Señor, ayúdame, auxíliame, solo tú puedes hacer la obra. Uno solamente tiene que hablar y decir lo que está escrito, ¿no? En Segunda de Crónica, capítulo 29, creo que muchos han leído esta parte o la habrán escuchado predicar, pero a mí venía esta parte de este rey de Ezequías, siendo tan joven, tenía que reinar. Era tan joven que tenía ya una carga, una disposición, llevar al pueblo adelante, reinar. Y yo decía, Señor, con 25 años tenía este rey y él tenía que reinar. Qué decisión que tenía, ¿no? Veía a su padre cómo había reinado, pero no le agradó al Señor. Pero con 25 años pudo elegir y decir, Señor, yo te quiero agradar a ti. Este rey, tan joven, decidió agradar a Dios, no al hombre. Muchas veces yo decía, Señor, somos nosotros, muchas veces que ignoramos de alabarte a ti, porque queremos alabar, engrandecer
o hacer lo bueno para agradar al hombre. Y venía esta palabra y yo decía, Señor, qué hermoso, ¿no? Porque un joven con 25 años tomó una decisión de restablecer el templo, de limpiar el templo. Qué hermosa decisión, ¿no? Yo no sé cuántos jóvenes hay acá, pero tomaron esa determinación de decir, Señor, limpia, porque tú y yo somos templo del Señor. Tú y yo somos templo del Señor. Y este templo tiene que estar limpio para que Él cuando viene, porque si lo comparamos a nuestro hogar, viene la familia, vienen los nietos, vienen los hijos, se preocupan en limpiar, en ordenar, en tener todo ordenado, servir la mejor comida, y luego se van y queda uno otra vez solo, pero siempre agradando al hombre, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de agradar a aquel que dio su vida por nosotros, de agradar al Señor, de decir, Señor, si cuando viene mi familia limpio todo, ordeno todo, dejo todo ordenado, para que cuando vengan puedan ver qué bien está todo ordenado, todo limpio, todo en su lugar, cómo tiene ordenado cada cosa en su lugar. Pero qué triste, siempre agradando al hombre, y cuando viene aquel que nos rescató, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida y entra al templo, tu templo. Tú y yo somos templo del Señor. ¿Cómo está nuestro templo interiormente? ¿Cómo está nuestro templo? Yo puedo mirar de acá, todos están hermosos, todos están vestidos, todos están elegantes, pero quien mira adentro es el Señor. Quien tiene que limpiar adentro es el Señor. Quien tiene que purificar lo que está adentro es el Señor. Y este rey, con 25 años, tomó una determinación de mirar y comparar lo que había hecho el Padre y decir, yo no quiero eso, yo quiero agradar al Señor, yo quiero limpiar lo que se había dejado. Y qué hermoso es poder limpiar y decir, Señor, yo quiero limpiar, purificar el templo. No este templo, no el templo que conocemos, podemos tener todo limpio, todo ordenado, pero el Señor cuando desciende en el templo, es en tu corazón, en tu vida, como joven. 25 años tenía este rey. Yo no sé cuántos años tú tienes en la iglesia, cuántos años de creyente, pero llega el momento que tenemos que tomar una determinación y decir, Señor, purifícame por dentro, límpiame por dentro, saca todos esos malos deseos de agradar al hombre, de hacer todo, de agradar al hombre, de favorecer al hombre, pero yo quiero poner mi vida al servicio de ti, Señor. Pero primero, para que todo eso pueda marchar y caminar, tengo que limpiarme, tengo que purificarme. Y este rey, tan linda decisión que tomó, porque después vemos cómo el Señor lo respaldó, cómo el Señor empezó a derramar sobre la bendición sobre este rey. Lo puede hacer en tu vida, en esta mañana. Si tú le permites al Señor decirle, Señor, abro mi corazón, abro mi puerta, límpiame. Solo tú puedes limpiarme, Señor. Hasta el día de hoy yo le digo, Señor, sigue limpiando mi vida, en mi corazón, porque yo quiero ser limpio. Yo quiero ser limpio por dentro. Por fuera, todo podemos ver como estamos aquí, como decía recién, todo es tan hermoso, todo es tan lindo, todo estamos bien. Pero ¿cómo estamos para aquel que está mirando de los cielos, que está en este lugar, que está dentro de tu corazón? ¿Cómo estamos? Solamente tú puedes hacerte esa pregunta mirándote a un espejo y decir, ¿cómo estoy? Para los hombres, para las mujeres, estoy lindo, estoy hermoso, pero yo no quiero para él, yo quiero para ti, Señor. ¿Cómo estoy? Mirarme a un espejo y decir, Señor, ¿cómo estoy interiormente, Señor? Ayúdame, guíame a poder limpiar primero lo que hay adentro, poder sacar todo lo que hay adentro y decir, Señor, cuando está todo limpio, poder decir, Señor, desciende aquí, desciende en este lugar, desciende aquí, Señor, porque su palabra, si nosotros leemos la palabra en el Génesis capítulo 1, vemos cuando el Señor vino a este mundo, ¿cómo estaba el mundo? Estaba desordenado, en tinieblas.
el Señor empezó a hacer la obra en este mundo. Y como si lo trasladamos a nuestras vidas, ¿cómo estaba? Yo estaba en el mundo, estaba en tiniebla. El Señor vino con su luz, vino con su amor, vino en su misericordia y me rescató y empezó a limpiar y a ordenar. Qué hermoso de ver desde Génesis en adelante, cuando Él empezó la obra, empezó limpiando, empezó ordenando, empezó sacando las tinieblas, trayendo luz. Eso es hermoso, de poder decir, Señor, qué hermoso es cuando el Señor empieza a limpiar para que Él pueda descender y hacer grandes cosas en tu vida. Solamente tienes que decirle, Señor, haz la obra en mí, no el que está al lado, no el que está al frente, sino yo te necesito, Señor, yo necesito. Y esta palabra venía, dice en el capítulo 1, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo los rectos ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Hizo los rectos ante los ojos de Jehová, no del hombre, dice, no de la madre, no de aquel que estaba al lado de él, sino del Señor. Es a quien tenemos que agradar nosotros, es a quien nos tenemos que enfocar nosotros, decir, Señor, yo te tengo que agradar primero a ti. Yo me tengo que limpiar primero para ti, Señor. Primero te tengo que agradar a ti, Señor, porque acá dice, e hizo los rectos ante los ojos de Jehová, no del hombre. Si lo miramos en esta mañana, tú no estás haciendo lo bueno porque está el pastor, tú no estás haciendo lo bueno porque te habló tu tío, tu abuelo, no me imagino, pero tenemos que hacerlo recto delante de Jehová. Quizás te puedes esconder del pastor, de la pastora, del que está adelante, pero del Señor no te puedes esconder. El Señor ve todas las cosas. El Señor está en todos los lugares. El Señor está esperando que tú y yo nos quebrantemos y poder decir, Señor, ayúdame a hacerlo recto delante de ti, no del hombre. Porque acá no dice que estaba haciendo los rectos delante de la madre, de los hermanos. Era un rey, joven, era un rey. Tenía para hacer grandes cosas como rey, pero decidió lo mejor. Decidió hacer los rectos delante del Señor. Eso es lo mejor, hacer lo bueno para el Señor. Que sabe a decisión, siendo joven, tomando esta decisión de hacer lo bueno delante del Señor. Sabía que si hacía lo bueno, el Señor le iba a responder, el Señor lo iba a respaldar, el Señor iba a estar con él, el Señor le iba a ayudar. Pero qué hermoso, pero para hacer todas esas cosas tenía que hacer unas cosas primero para el Señor. Pero muchas veces nos cuesta hacer algo. Y así como sigue más adelante, pero que el Señor nos ayude a ti y a mí a poder hacer. No solo tomar la determinación, sino hacerlo también, lanzarnos, caminar. Como escuchábamos anoche la palabra del hermano, cuando estaba el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, mirando una situación, el Mar Rojo, al frente, atrás tenía todo el pueblo, todos los soldados de Egipto, estaba todo el faraón, estaban todos. Si nos miramos nosotros, el mar adelante, atrás, todo lo que venían siguiendo al pueblo para tomarlo nuevamente. Y muchas veces no sabemos qué hacer. Empieza la murmuración, empieza el decir, ¿para qué sirvo al Señor? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué? Y empezamos ese para qué y no buscar al Señor. Pero estaba uno, Moisés, uno que clamaba al Señor y el Señor le respondía. Muchas veces tú y yo como jóvenes, hoy me pongo como joven, pero estamos ante diversas pruebas. Tenemos una prueba adelante, una prueba que dejamos atrás y nos olvidamos y decimos, Señor, ¿qué hago? Buscamos el problema y la solución con los amigos, con los padres y nunca buscamos al Señor. Y acá el pueblo solamente tenía que marchar.
El pueblo tenía que marchar, la determinación de ellos era marchar, porque el Señor los sacó con mano poderosa. Se habían olvidado en ese momento que el Señor lo había sacado con manos poderosas. Pero muchas veces nos olvidamos en el camino del Señor las cosas que hizo el Señor con tu vida y con mi vida. Es más fácil decir, Señor, por tu culpa, o por qué me pasa esto. Si voy a la iglesia, estoy en la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Y nos olvidamos de aquellas manos cuando el Señor nos sacó, nos libertó, nos dio la victoria, nos dio triunfo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El pueblo tuvo que marchar. Cuando marchó el pueblo, el problema se abrió. El problema se abrió para que pase los hijos. Qué hermoso sabia decisión de poder decir, Señor, tengo un problema. Nos olvidamos y nos quedamos, nos sentamos, empezamos a analizar cómo lo vamos a solucionar, cómo hacemos, pero tú y yo somos hijos de aquel que puede hacer todas las cosas. Tenemos un Dios poderoso que solamente nos dice, marcha, sigue caminando, sigue buscándome, sigue caminando. Yo te voy a mostrar cómo poder salir de las cosas. Y qué hermoso, el pueblo cuando marchó, el problema se abrió. El problema se abrió. Qué hermoso es cuando el Señor está en medio de todas las cosas. Darle lugar al Señor, que el Señor haga todas las obras que tenga que hacer. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos un pueblo redimido por Él. Por su sangre estamos aquí. Esa sangre que Él derramó, esa sangre llegó a nuestras vidas, nos cambió, nos transformó, nos limpió y estamos aquí. Cuando esté el problema, cuando esté la dificultad, solamente sigue marchando y dile, Señor, tú me puedes dar la victoria. Tú me puedes dar la victoria. Si vemos todo lo que el pueblo de Israel caminó viendo la mano del Señor, pero así también seguía la murmuración, seguía los malos deseos de su corazón. Qué hermoso que tú y yo no cambiemos eso, poder decir, Señor, tengo la prueba, pero tú me das la victoria. Está el obstáculo, pero tú me vas a hacer pasar, Señor. Como Pedro venía la palabra anoche, él caminó, seguía al ángel. Tú y yo tenemos que seguir al Señor. El Señor va adelante, seguimos al Señor y todos los problemas se van a abrir. Pedro se le cayó las cadenas, las puertas se le abrió. ¿Por qué? Porque el ángel iba adelante. En tu vida y en mi vida el Señor va adelante. Solamente marcha, camina, como Abraham caminó, sin saber a dónde iba, pero sí sabía quién iba con él. Sí sabía Abraham quién estaba en su corazón. Sí sabía que el que estaba con Abraham podía hacer tremendas cosas. Él solo marchaba. Que tú y yo podamos mirar al problema y decir, Señor, yo marcho. Yo marcho en esta mañana, Señor. Yo quiero seguir caminando porque tu camino es tan hermoso, pero muchas veces lo hermoso se torna en tiniebla, pero en medio de las tinieblas, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, está aquel esperando que tú digas, Señor, auxíliame, Señor, sálvame, y Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Qué sabia decisión de este rey. Siendo rey podía hacer miles de cosas, menos agradar al Señor. Tenía la potestad de hacer cualquier cosa, pero tú y yo esta mañana elegimos. Tú y yo no somos rey, tú y yo no tenemos un título. Para el Señor no tenemos título, ni de pastor, ni de discípulo, ni nada. No hay título delante del Señor. El Señor te va a mirar ese corazón quebrantado, humillado delante de la presencia. Acá este rey podía hacer miles de cosas. Tú y yo solamente tenemos que agradar al Señor. También podemos hacer miles de cosas, tú y yo. No somos rey, no tenemos el título como este joven, pero también podemos hacer muchas cosas. Todo es permitido, pero tenemos que tener cuidado con todas las cosas que elegimos. Pero solamente decirle, Señor, ayúdame a elegir lo correcto, ayúdame a estar en tus caminos, ayúdame, Señor, a poder consagrarme cada día
Este rey buscaba eso, buscaba que el Señor esté en su vida, que el Señor estuviera en ese pueblo, que el Señor estuviera en medio de todo ese pueblo. Así lo creemos para San Cayetano, que el Señor esté en medio de San Cayetano, que su gloria y su poder sea descendida en este lugar, pero para que pase eso tenemos que limpiar nuestras vidas y decir, Señor, cuánta verdad tienes tu palabra, porque es la palabra del Señor. Y este rey empieza diciendo en el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó, dice. Empieza, él dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Empezó a reparar. Abrió primero las puertas para ver lo que había. Muchas veces llegamos a un lugar, abrimos las puertas y lo primero que queremos ver es que esté todo ordenado, que todo esté limpio. Eso es lo que quiere el Señor, encontrar en tu corazón, que esté todo limpio, que esté todo ordenado. Y este rey, cuando abrió las puertas de la casa de Jehová, empezó a reparar todo adentro, lo que había adentro. Empezó a ordenar. Qué hermoso es darle lugar al Señor y poder decir, Señor, empieza tú haciendo la obra. Porque si yo la hago, si yo me examino, voy a empezar haciendo como me pasa a mí cuando mi Señora empieza, esto hay que regalar, esto hay que donar. Y muchas veces uno dice, esta no, porque esto me gusta, déjalo un tiempo más. Qué hermoso de poder decir en nuestro corazón, si nosotros lo abrimos, miramos interiormente, decimos, Señor, esto lo dejo, esto todavía no, porque me va bien, esto no, Señor, porque lo tengo por la duda. Cuando el Señor abre nuestro corazón, tenemos que decirle, Señor, quita todo. Aún lo más profundo, lo que está en nuestro corazón, saca todo, Señor. Limpia, empieza a reparar. Y este rey abrió las puertas y empezó a reparar lo que estaba adentro. Qué hermoso es poder ser reparado por el Señor. El Señor lo puede hacer. El Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida. Solamente tenemos que darle lugar a Él, lugar al Señor. Ponerle al Señor en el lugar donde tenemos que ponerlo, es adelante, al frente. Señor, camina tú, yo te sigo. El Señor ya nos mostró un camino. El Señor nos mostró un camino. Solamente tenemos que decir, Señor, ayúdame a cumplir. Ayúdame a seguir caminando, Señor. Si tú marchas, el Señor está contigo. El pueblo de Dios en el desierto solamente tenía que marchar. Y veían la mano del Señor, veía la mano del Señor, pero así como veía la mano del Señor, como decía hace rato, estaba la murmuración, estaba la duda, y ese pueblo no llegó a ver lo que el Señor tenía para ellos. Que tú y yo podamos ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas, que podamos llegar a alcanzar lo que el Señor te ha hablado muchas veces a tu corazón, a tu vida, eso que ha quedado ahí, cuando el Señor te habló, muchas veces lo tenemos guardado y no lo ponemos por obra y no marchamos. Qué hermoso poder decir, Señor, si esta palabra tú me la diste, quiero marchar ahora. Solamente marcha, cree en el Señor. Abraham marchaba y el Señor le respondía. El pueblo de Israel marchaba y el Señor estaba. El Señor le bendecía, el Señor lo guardaba. Qué hermoso es marchar, qué hermoso es poder decir, Señor, ayúdame a seguir marchando. Y este rey, cuando abrió las puertas, dice, de la casa de Jehová y la reparó, dice. Y en el versículo 4 dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levita, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacá del santuario la inmundicia. Sacá del santuario la inmundicia. Sacamos todo. En esta mañana podemos decir, Señor, saco todo lo que hay en mí. Ayúdame a sacar todo lo que hay en mí. Porque dice, y le dijo, oídme, levita. Qué hermoso esta palabra. Yo cuando la leía decía, Señor, ayúdame.
quiero cambiar ese levita a poner mi nombre. Oídme, Gustavo. Oídme, Gustavo. Qué hermoso poder decir, santificad ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia. Qué hermoso poder decir, Señor, es tu palabra, es tu amor y tu misericordia sobre mi vida. Qué hermoso de poder en esta mañana cuando el Señor nos dice, oíd, oídme pueblo. Ustedes quieren ver mi gloria, quieren ver mi poder, quieren ver mi maravilla, pero primero hagan esto. Santificado ahora es lo que estamos haciendo en este lugar. Nos estamos santificando, nos estamos renovando con su palabra desde el día martes, jueves, desde que empezó los días especiales. Los días especiales no es solamente una fecha, los días especiales son todos los días. De poder decir, Señor, hoy es un día especial para ti en mi vida. Hoy es un día especial para ti en mi vida. Muéstrate, Señor, con amor, con poder nuevamente en mi vida. Y este pueblo le dice, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, y sacad del santuario la inmundicia. Como decíamos hace rato, tú y yo somos templo del Señor. Tú y yo somos templo del Señor. Él solamente puede limpiar lo que hay adentro de nuestra vida. Si nos ponemos a limpiar nosotros, decimos, como decíamos hace rato, esto no, Señor, esto lo dejo. Con esto estoy bien. Si con esto que teniendo yo, tú me bendices igual, todo me va bien. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere mostrarte algo más grande, algo maravilloso. Solamente dile, Señor, saca todo, quita todo de mí. Qué hermoso de poder decir, Señor, haz tu obra. Y este rey empezó a hacer lo bueno delante del Señor, limpiando todo. Por eso venía la palabra hace rato del libro de Génesis, capítulo 1, cuando el Señor vino a este mundo, empezó a limpiar. No vino primero la bendición, no vino todo, sino que Él empezó a ordenar cosas por cosa. Y este rey quería lo mismo para él, como su padre dice, David tenía todo del Señor. Lo que él demandaba, el Señor le daba. Qué hermoso, pero tenía un corazón siempre quebrantado al Señor, un corazón que siempre estaba al servicio del Señor, se humillaba delante de la presencia del Señor. Ese es el corazón que el Señor quiere en esta mañana, un corazón que se humille, un corazón que se quebrante a la presencia del Señor, a la palabra del Señor, a todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Qué hermoso de poder decir, Señor, ayúdame, límpiame, purifícame. Quiero ser limpio, Señor. Quiero ser limpio. Primeramente, límpiame, Señor. Si después me quieres bendecir, bendíceme, Señor. Pero qué hermoso es hacer la voluntad del Señor. Y acá el Señor le mostraba al rey lo que tenía que hacer. Y él entendió, él comprendió y empezó a hacer lo que él veía lo malo delante de los ojos del Señor. Empezó a hacer lo bueno delante del Señor, empezó a limpiar. Y el versículo 6 dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Qué palabra, ¿no? Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor? Para el hombre quizá es lo mejor, lo bueno que hiciste, la mejor decisión que tomaste. Te fuiste de tu padre, te fuiste de tu madre, ya no te van a mandar, la decisión que tomaste está correcta. Pero para el Señor, delante del Señor, no es la correcta. Muchas veces nos vamos, como decía yo hace rato, creía que era grande, porque siempre mi palabra era yo soy grande y me mando solo, y no me gustaba que me corrijan, no me gustaba que me vuelvan, y yo decía, Señor, ayúdame, porque enseguida me enojaba, enseguida me transformaba,
enseguida hacía desastre pero cuando entendí la palabra del Señor, cuando el Señor llegó a mi vida, cuando me abrí mi corazón y dije, Señor, haz lo que tenga que hacer en mi vida. Empecé a cambiar, empecé a sentir lo que se sentía amor, lo que se sentía poder acariciar, lo que se sentía poder abrazar. Eso empecé a sentir porque podía abrazar a mi padre, podía abrazar a mi madre, podía ver a mis padres y a mis madres como tenía que verlo, como padres, como aquellos que nos corrigen para nuestro bien. Pero qué hermoso es cuando llegamos al Señor, el Señor nos transforma. Solamente dale lugar al Señor. No le dé lugar a los pensamientos, no le dé lugar a tus amigos que están en el mundo que te dicen lo que estás haciendo está todo mal, porque yo me dejaba llevar por las palabras de ellos, pero no me dejaba llevar por lo que el Señor tenía para mi vida. Qué hermoso, tantos años descuidé, tantos años dejé al Señor, mi vida se arruinó, mi vida iba en decadencia, mi vida era un fracaso. Pero cuando volvemos al Señor, todo eso se transforma. Todo eso se transforma porque el Señor te da victoria. El Señor te levanta. El Señor te dice, tienes problemas, yo estoy contigo. Estás en la enfermedad, pero yo estoy contigo. Si tú te sigues caminando en el desierto, yo estoy contigo. Yo estoy para darte lo que tú necesitas. Deja que el Señor guíes tus pasos, deja que el Señor vaya adelante. Qué hermoso es poder decir, Señor, ayúdame, porque dice esta palabra, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová tenemos que hacer lo bueno, lo bueno. Lo bueno es alabar al Señor, lo bueno es venir a la reunión, lo bueno es elegir y decir, Señor, yo me quedo con esto, que es tan hermoso. Lo bueno es decir, Señor, yo te quiero alabar a ti. Te quiero alabar a ti, me quiero consagrar, te quiero buscar a ti, anhelo de tu presencia. Qué hermoso es poder buscar al Señor, elegir al Señor, pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice el mundo, por lo que nos dice el hombre, porque queremos agradar a ellos y nos olvidamos que tenemos que agradar primero al Señor. Tenemos que agradar al Señor. Qué hermoso es poder agradar al Señor. Y este rey, viendo lo que iba haciendo, iba limpiando el templo, iba limpiando aquello que estaba arruinado, iba sacando todo de aquel lugar. Qué hermoso es poder alabarlo, porque si lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor llegó a Jerusalén, todos lo recibieron en una entrada triunfal que tuvo, todos lo recibían con besos. Era algo que cuando uno camina por una alfombra, todos te dicen que bien, te alaban, te ponen la mano. Pero después de eso, cuando Él llegó al lugar donde Él quería ir a orar, donde quería tener una comunión con el Padre, entró a Jerusalén, todos lo recibieron. Pero después, dice la palabra, sigue después de eso, que cuando Él entró al templo a orar, a tener una comunión con el Padre, ¿cómo estaba el templo? Tú y yo sabemos cómo estaba el templo, cómo lo encontró el Señor al templo. Si en esta mañana el Señor entra en tu corazón, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estará como en Jerusalén cuando Él llegó? Porque dice su palabra que cuando Él entró al templo, empezó a echar a todo lo que estaban, porque su casa no era lo que estaba viendo. Su casa tenía que ser una casa santa, donde uno tenía que ir a clamar, a orar. Qué hermoso es poder decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, si tú entras hoy en mi corazón, si tienes que limpiar, limpia, Señor. Porque cuando Él llegó a Jerusalén, todos lo recibieron, pero cuando fue al templo, se encontró con todo lo que hacían en el templo. Pero qué hermoso es poder decirle, Señor, en esta mañana, ayúdame, limpia mi corazón, limpia el templo, tu templo, Señor, limpia, porque este es tu templo, Señor, purifícalo, Señor. El Señor llegó y ese lugar era un lugar de mercader, cueva de ladrones,
porque mi casa no tiene que ser así. Mi casa tiene que ser limpia. Mi casa tiene que ser ordenada. Mi casa tiene que ser santificada. Eso es lo que esperaba el Señor, pero se encontró con otra realidad el Señor. Que en esta mañana el Señor nos encuentre con un corazón quebrantado y poder decir: Señor, tengo todo esto, pero tú me lo puedes sacar. Tengo todo esto, Señor, pero tú me lo puedes limpiar. Señor, tengo todo esto como tú encontraste en aquel día en el templo. Yo lo tengo en esta mañana, pero yo creo que tú me puedes limpiar, Señor. Yo creo que tú me lo puedes limpiar, Señor. Tú puedes hacer una obra. Qué hermoso de poder decirle al Señor con toda libertad, de decirle: Señor, límpiame, límpiame. Porque vemos en el libro de Génesis, cuando el Señor vino, vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor quiso ir al templo, se encontró con todas esas cosas. Qué hermoso de poder decir: Señor, en esta mañana, Señor, ayúdame a mirar tu templo. Ayúdame a mirar cómo está tu templo, Señor. ¿Por qué? Porque yo ya no siento que tú estás conmigo, Señor. Yo ya no siento que tú estás, Señor, conmigo, que tú no me guías. Porque muchas veces tenemos nuestro templo desordenado, que no le agrada a los ojos del Señor. Para agradarle al Señor tenemos que tener un corazón limpio, ser limpio, no por fuera. No preocuparnos que el pelo esté bien, que el pelo esté engominado, hacernos todo lo que tengamos que hacernos, mostrar al hombre, que todos te vean y digan: qué bien que se viste, qué bien que está prolijo, que está el hermano. El Señor no mira eso, porque cuando tuvo que ungir a David, los ojos del profeta se llenaron por la belleza que veían y no veía el corazón que buscaba el Señor. En esta mañana, que el Señor no mire la apariencia que estoy viendo yo muchas veces, como dije en el principio, que todos están hermosos, todos están vestidos elegantemente, que el Señor no va a mirar eso. El Señor mira el corazón de cada uno en esta mañana. El Señor quiere entrar en cada corazón y decir: Señor, entra en mi corazón, pero límpiame, Señor, purifícame, haz lo que tenga que hacer, Señor. Qué hermoso el poder decirle: Señor, haz lo que tenga que hacer en mi vida, en mi corazón. Y este rey empezó a limpiar ese templo, lo abrió nuevamente, abrió las puertas y empezó a reparar. En estos días especiales, desde el martes que están en las reuniones, me imagino, pero desde ese día el Señor empezó a reparar cada corazón. De ese día empezó a reparar cada corazón en tu vida, empezó a ordenar tu vida, porque tú le abriste tu corazón al Señor. Él empezó a limpiar, desde aquel día que empezó, ya empezó a limpiar, a purificar. Deja que el Señor siga limpiando, deja que el Señor siga purificando el templo, deja que el Señor siga obrando en tu vida. Solamente tú dedícate a marchar y decir: Señor, yo quiero agradarte a ti, yo quiero buscarte a ti, yo quiero consagrarme a ti, Señor, yo quiero y anhelo de ti, Señor, solamente buscarte a ti, Señor. Marcha, solamente tenemos que marchar, caminar. No nos preocupemos por lo que vemos, sino preocupémonos por el Señor, que agradarle al Señor. Esa tiene que ser nuestra preocupación, de poder decir: Señor, yo quiero agradarte a ti. Si mi hermano se enoja, pero yo te estoy agradando a ti. Si mi padre se enoja, pero yo te quiero agradar a ti. Si el mundo se enoja, pero yo te quiero agradar a ti. A quien tenemos que agradar es al Señor. A quien tenemos que marchar es con el Señor. No preocuparnos por el mundo, no preocuparnos por aquel que nos puede decir por qué lo hace, sino dile: Señor, yo quiero agradarte a ti. Desde estos días que empezaron los días especiales, de poder decirle, cuando termine los días especiales, poder decirle al Señor y levantar tu mano y decir: Señor, gracias porque tú me has limpiado, tú me has purificado, Señor. Tú has sacado todo lo que estaba en mi corazón, tú has dado vuelta a mi cabeza, has cambiado mis pensamientos, Señor, porque hasta aquí los pensamientos que has tenido muchas veces era para agradar al hombre, para agradar a aquellos que no solamente te van a decir: está bien, seguí, pero aquel que tenemos que agradar, tenemos que agradarle cada día. Decir: Señor, yo te quiero agradar solo a ti. Si aquel se enoja, pero tú estás feliz que yo siga caminando. Eso nos tiene que importar.
Eso nos tenemos que dedicar y decir, Señor, ayúdame, porque desde el primer día que se preparan para los días especiales, tu corazón está dispuesto a ser limpio. Qué hermoso si desde el primer día has abierto tu corazón y has dejado que el Señor entre como este rey. El primer día abrió las puertas y empezó a reparar. Desde ese día que tú dijiste, Señor, en estos días especiales quiero que tú hagas algo en mi vida, en mi corazón, en mi familia. No sé lo que tú le pediste al Señor, pero desde ese día, si le dijiste con sinceridad al Señor, el Señor lo está haciendo en estos días especiales. Él te está hablando, solamente Él te dice, marcha. No te preocupes, solo marcha. Solo agrada a mí, te dice el Señor. Agrádame a mí. No mire lo que digan los hombres, no mire lo que te dice el mundo, sino mírame a mí. Sigue marchando, yo estoy contigo. Si tienes problemas, yo estoy contigo. Si te falta algo, yo te lo puedo dar. Pero el Señor se encarga de bendecirnos. El Señor se va a encargar de restablecer todo aquello que muchas veces hemos perdido. Pero muchas veces buscamos lo que perdemos. Muchas veces buscamos, alguno ha perdido dinero, lo buscamos al dinero hasta que lo encontramos y somos felices después que lo encontramos, ¿o no? Pero si lo trasladamos a la vida espiritual, ¿cuántas veces hemos perdido la presencia del Señor? ¿Cuántas veces hemos perdido de orar al Señor? Y si el Señor te mira y te compara, ¿qué le podemos decir al Señor? Se nos perdió 100 pesos, 1000 pesos. Lo buscamos, tiramos la casa por la ventana hasta que lo encontramos y somos felices. Lo tengo, los 1000 pesos. Pero qué hermoso es poder decir, Señor, ayúdame, así como busqué esos 1000 pesos y soy feliz. Ayúdame a poder yo buscarte a ti, Señor, y quiero ser feliz también. Poder decir, Señor, si fui feliz buscando esos 1000 pesos, lo encontré, cuánto más si te encuentro a ti, Señor. Qué hermoso poder decirle, Señor, ayúdame, ¿no? Porque muchas veces buscamos algo que nos agrada a nosotros y no buscamos algo que le agrada al Señor. Que el Señor nos ayude, ¿no? Desde el primer día el Señor está obrando en este lugar. Yo creo que cuando llegue el domingo, cuando termine estos días, de poder decir, Señor, tú me limpiaste, tú me purificaste. Ahora ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a seguir caminando. Guíame, Señor. Qué hermoso de poder decirle al Señor todo con sinceridad de corazón y poder decir, Señor, haz lo que tenga que hacer. Y si leemos unos versículos más adelante, dice en el versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme el mandamiento del rey y la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Para limpiar la casa de Jehová. El Señor envió a su siervo en este lugar. El Señor ha mandado palabra a este lugar. Ha enviado palabra en este lugar y yo lo creo y lo confirmo y digo, Señor, gracias. Pero que esas palabras empiecen a limpiar tu corazón y tu vida, que empiecen a limpiar en tu familia y poder decir, Señor, qué hermoso el poder hacer tu voluntad, porque acá dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron, dicen, conforme al mandamiento del rey y la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová, la palabra de Jehová. La palabra de Dios fue dada desde el primer día en este lugar. Desde ese día tú abriste a tu corazón. Desde ese día empezó a caer palabra en tu corazón. Deja que ahora empiece a crecer. Deja que esa palabra empiece a crecer en tu corazón y empiece a salir ese fruto, el fruto de poder caminar y decir, Señor, esa palabra era para mí. Esa palabra era para limpiar esta área que yo necesitaba, Señor. El Señor envió la palabra
estaba en este lugar y está en este lugar. Solamente tenemos que creer y decir: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero que tú sigas limpiando, Señor. Y qué hermosa palabra, porque la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Esta casa de quién es? No es del mundo, no es de aquel que está al lado tuyo, no es de nadie sino del Señor, porque Él la compró, Él pagó un precio por esta vida. Él pagó el precio por este templo. ¿Cómo no le voy a permitir al Señor que Él nos limpie, que Él me guarde? Y esa palabra fue enviada. Solamente tómala y dile: Señor, esta palabra la quiero poner por obra. Esta palabra la quiero poner por obra. De poder determinarnos y decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Porque si leemos la Biblia, todo aquello que se determinaron hacer la voluntad del Señor obtuvieron lo que quisieron. Podemos nombrar miles de ejemplos que hay en la Biblia y en la vida cotidiana, pero la palabra del Señor nos dice que cada uno que se determinó. Podemos ver la vida del ciego Bartimeo, aquel que estaba en la orilla del camino, no veía, pero escuchaba. Tú y yo podemos escuchar en esta mañana, en estos días hemos escuchado la palabra. Y aquel ciego Bartimeo sabía lo que podía hacer el Señor, sabía que el Señor le podía dar la vista, sabía que el Señor podía hacer un milagro, pero no se quedó con eso que solamente él sabía, solamente él se determinó y empezó a clamar. Se determinó en el camino, estando a la orilla del camino. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en la orilla del camino y no hemos quedado? Y no nos hemos determinado a clamar y decir: Señor, ten misericordia de mí. Este ciego clamó y el Señor lo escuchó. Ni por más que la multitud, los discípulos querían que se calle, pero Él seguía clamando. Eso tiene que ser en nuestra vida, en nuestro deseo, como ejemplo poniéndole este ciego Bartimeo, porque hay miles de ejemplos. Cada uno que se determinó cuando escuchó la palabra del Señor, porque me imagino que este ciego le habrán contado que Jesús hacía milagro, que Jesús levantaba a los muertos, que Jesús podía hacer miles de cosas. Qué hermoso, ¿no? Porque Él lo escuchó y no se quedó solamente con eso. Cuando tuvo la oportunidad, Él la aprovechó. Y la oportunidad fue cuando el Señor pasó por donde estaba Él. Y el Señor está en este lugar, está pasando por ti en esta mañana. Solamente clama y dile: Señor, como decía el ciego Bartimeo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermoso, ¿no? Y cuando el Señor lo mandó a llamar a Bartimeo, cuando el Bartimeo vino a la presencia del Señor, el Señor solamente le dijo: ¿qué quieres que haga? Y en esta mañana el Señor te dice lo mismo: ¿qué quieres que haga para tu vida? ¿Qué quieres de mí para que yo haga en ti? El ciego Bartimeo quería recobrar la vista. Era lo que anhelaba, lo que soñaba. Yo no sé lo que tú anhelas y sueñas en esta mañana, o lo que le has pedido, lo que le has dicho al Señor en estos días antes de empezar los días especiales. Señor, si tú no me hablas, si tú no me traes palabras, Señor, el Señor manda su palabra. Muchas veces la escuchamos y nos quedamos en la orilla del camino. Bartimeo se hubiese quedado en la orilla del camino nomás, gritando: Señor, Señor, ten misericordia de mí. Pero no se quedó ahí sentado gritando, sino que se determinó. Me imagino que se habrá parado, le habrán dicho: viene Jesús, y en su corazón ardería y diría: aquel que hace los milagros, aquel que me puede dar la vista. Me imagino yo lo que diría dentro de su corazón. Y qué hermosa expresión cuando empezó Bartimeo, se levantó, empezó a clamar, y cuando el Señor lo llamó, dice la palabra que se despojó de todo aquello. En estos días tú te has despojado de todos esos pensamientos, de aquello que te tenía atado, de aquello que te tenía, el enemigo te tenía, que siempre no te dejaba avanzar. Que en esta mañana podamos ser como ese ciego Bartimeo que se despojó para ir a la presencia del Señor.
Tú y yo nos tenemos que despojar de tantas cosas. Por eso decía, qué hermoso cuando el Señor limpie tu corazón y puedas marchar y decir, Señor, qué hermoso es marchar cuando tú estás. Es tan diferente. Las pruebas vienen, las luchas vienen. Eso no vamos a mentir. Todo eso viene. Pero en medio de todo eso, tú no estás solo. Porque el que está contigo es mayor que el problema. El que está contigo es mayor que esa enfermedad. El que está contigo es poderoso, gigante que va. Él quiere ir, Él quiere guiarte. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que es vivo, está en nuestro corazón. A ese Dios, ¿cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no le voy a servir yo de poder decir, Señor, tú me sacaste de las tinieblas, tú me diste luz, Señor, tú renovaste mi vida, sigue renovando, Señor, porque hasta aquí no me creo perfecto, pero sí creo que Él me puede seguir cambiando, Él me sigue perfeccionando. Decirle, Señor, sigue haciendo la obra desde el primer día que se determinaron a empezar a hacer esta fiesta. Yo creo que cada uno le pidió al Señor, Señor, si tú no me traes palabra, si no tú no me confirmas esto, yo no me lanzo a ti. Pero qué hermoso poder lanzarnos, el Señor ya te dio la palabra. Ahora tiene que ser como este ciego. Puse el ejemplo del ciego, puedo poner miles de ejemplos en mi vida personal cuando yo me determiné. Y hoy puedo decir, Señor, no soñaba ser pastor, solamente soñaba servirle, agradarle al Señor. Pero cuando el Señor me llamó, dije, Señor, si hasta aquí tú me has bendecido, ¿cómo no me voy a lanzar una vez más a tus manos? Y el Señor sigue obrando. Qué hermoso es poder determinarnos, despojarnos de todo. Qué hermoso de poder decir, Señor, tú lo puedes hacer la obra. Y así como aquella mujer del flujo de sangre, los años que padecía de la enfermedad, los años que padecía de esa enfermedad, pero cuando escuchó del Señor, también hubo una determinación en su corazón. Solamente decía en su corazón ella, si tan solo toco el borde de su manto. ¿Qué dijo ella? Quizás pueda ser sana, quizás el Señor pueda tener misericordia de mí, sino que en su corazón ardía y decía, si yo toco el borde del manto, soy sana. Si yo voy a la iglesia y creo en la palabra, puedo ser sano, también tiene que ser tu palabra. Si el Señor está conmigo, el Señor me puede dar la victoria. Eso tiene que ser. No tiene que haber una duda en tu mente, en tu corazón, de poder decir, Señor, ¿será que tú lo vas a hacer? Esta mujer solamente se determinó y dijo, si yo toco, seré sana. Y en esta mañana pueda decirle, Señor, toca mi vida, quiero ser sano. Señor, toca mi vida, quiero ser limpio. Señor, quiero que tú hagas lo que tengas que hacer en mi vida. Qué hermoso el poder alabarle al Señor y proclamar su grandeza. Por eso digo, qué hermoso es seguir al Señor, qué hermoso es buscar al Señor, anhelar del Señor. Los ejemplos que le doy están escritos, es la palabra del Señor. Lo puedo decir yo porque Él fue fiel con mi vida. Él me cambió, me renovó. Pero qué hermoso es cuando nos limpiamos. Qué hermoso cuando nos purificamos. Como dice la palabra que mandó a limpiar el templo del Señor, a sacar todo, la inmundicia, a reparar todo lo que se había destrozado. Así cuando vino el Señor también a Jerusalén, quiso entrar al templo, todo estaba desordenado. Pero qué hermoso cuando estamos ordenados, cuando estamos limpios, podemos ver la mano del Señor. Podemos ver la mano del Señor. El Señor tiene grandes cosas para tu vida. La palabra fue dada para todos. Tú y yo solamente tenemos que determinarnos y decir, Señor, gracias. Ahora yo me quiero levantar como ese ciego Bartimeo, como la mujer de flujo. Me quiero levantar como aquellos que iban a ti, Señor, con una determinación. Y cuando llegaban a tu encuentro, tú le respondías con tremendas cosas, con sanidad, dándole lo que necesitaba. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que te puede dar lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, lo que tú quieres. El Señor te lo puede dar. Yo no, ni el pastor,
pero el que está aquí es más grande que nosotros. El que está aquí es más grande que está en el mundo. El que está aquí te puede dar todo lo que tú necesitas. Te puede dar la victoria. Te puede dar lo que tú anhelas, lo que tú deseas. ¿Cómo no voy a servir a ese Dios? ¿Cómo no le vamos a servir a ese Dios de poder decir, Señor, ayúdame, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Cuando leí esta palabra yo decía, Señor, ayúdame. Con 25 años, era joven. Podemos poner esos 25 años, no sé cuántos años está en el Evangelio, pero nunca le dijiste, Señor, límpiame, repárame, saca la inmundicia que hay en mí, saca estos malos pensamientos que hay en mí, límpiame, Señor, porque yo quiero que tú estés en medio de mí. Yo quiero que tú estés en medio de mí, poder decir, Señor, ayúdame. El Señor tiene grandes cosas para tu vida. Para tu vida el Señor tiene grandes cosas. Solamente determínate, levántate y dile, Señor, haz lo que tengas que hacer. Señor, en esta mañana quiero levantarme y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Desde el primer día escuché tu palabra. Tú me estuviste hablando, Señor, pero límpiame, sigue limpiando. Solamente podemos obtener la palabra. Y la palabra, así como la recibimos, muchas veces la guardamos, muchas veces la dejamos y nos quedamos nosotros al costado del camino. Pero qué hermoso cuando nos levantamos de ese lado, de ese costado, y clamamos al Señor. Y clamamos al Señor, y el Señor cuando nos llama nos da la victoria. Porque Pedro, cuando se hundía, no le pidió ayuda a los discípulos, no le pidió ayuda a los que estaban en el barco, sino empezó a ver al Señor y clamaba al Señor, le pedía auxilio al Señor. Pero cuando vino el Señor a Pedro le dijo, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Muchas veces viene la duda y no le creemos al Señor. No dudes de la palabra, no dudes de la presencia del Señor, no dudes que el Señor puede hacer grandes cosas, sino dile, Señor, creo en ti y en lo que harás, las cosas que vas a hacer, Señor. Así como leí esta palabra, antes de orar, venía esta palabra de cuando el profeta Elías, ¿qué tuvo que hacer primero frente a los profetas de Baal? ¿Qué hizo él primero? Todos sabemos la historia, ¿no? ¿Qué hizo? ¿El altar hizo lo mismo que los profetas Baal encima de eso? No. El Señor, para edificarte a ti, te tiene que limpiar, te tiene que ordenar. Ese altar, si lo trasladamos a nuestra vida, Elías veía cómo los profetas hacían, pero él antes de demandar del poder del Señor, empezó a ordenar piedra por piedra empezó a ordenar, empezó a poner todas las cosas como tenían que ir en cada lugar. En estos días especiales el Señor puso piedra por piedra, palabra por palabra en tu corazón. El profeta empezó a ordenar, empezó a limpiar. Qué hermoso cuando limpiamos, por eso digo, después que ordenó el profeta Elías, ordenó todo, recién clamó al Señor, recién demandó de la presencia del Señor, y en estos días el Señor nos limpió. Hoy tú puedes demandar, decir, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme con tremendas cosas. El profeta demandó del Señor y el Señor le respondió lo que él necesitaba, le envió. Yo no sé lo que tú necesitas en esta mañana o en estos días, pero solamente te digo que la palabra ya fue dada. Solamente determina tu corazón a seguir. No te quedes conforme con lo que tienes, con lo que eres. Estás cómodo en ese lugar. Así lo miraba yo cuando estaba en mi trabajo. Estoy cómodo, estoy en la iglesia, sirvo en la iglesia, predicaba en la iglesia, pero estoy cómodo. Pero cuando el Señor me demandó, me envió, me quería enviar
aclarás esa comodidad. Muchas veces las miramos y decimos, Señor, sí estoy cómodo acá. Estoy al lado del pastor, hago lo que tengo que hacer, predico, estoy en la escuelita, hago todo lo que el pastor me pide. Te estoy sirviendo, Señor. Muchas veces le decimos así. Lo digo yo porque lo decía yo, no sé, quizás tú no lo dices lo mismo, pero muchas veces nos quedamos ahí sentados y decimos, estoy feliz en el primer banco o en el último banco, estoy feliz que el pastor haga lo que tenga que hacer, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, atiendo la escuelita, si me envían a un anexo voy, vengo, eso y esa es toda mi vida y estoy conforme, voy, trabajo, eso era lo que yo hacía, trabajo y vuelvo, y cuando el Señor me dijo renuncia a todo eso, yo creo que si el Señor en esta mañana te dice renuncia al trabajo, te levanta y te va y le dice, Señor, esa no es tu voz. Pero qué hermoso cuando el Señor viene y dice renuncia a todos. Y en esta mañana quizá el Señor te dice renuncia a todos esos malos pensamientos, a esos malos deseos. Renuncia en esta mañana a todo y vas a ver la gloria que yo tengo para ti. Cuando vino esa palabra yo dije, Señor, como decía mi esposa, yo le pedía al Señor que haga algo y el Señor lo hizo, y algunas cosas todavía no la hizo, pero le creo, sigo marchando. Me lancé y dije, Señor, si es tu voluntad lo voy a hacer. Cuando fui a renunciar, la primera vez, cuando fui a pedir un aumento no me lo querían dar, pero cuando fui a renunciar, mi sueldo, querían darme un sueldo de 3 veces más de lo que ganaba. Aparecieron trabajos que yo decía, Señor, los sueldos uno si lo miraba decía, Señor, con esto hago esto, con esto logro aquello. Pero empezó el mundo a ofrecer. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Uno humanamente miraba, si ganaba 5.000, yo decía, Señor, me quieren dar 15.000, en aquel me quieren dar 20.000, en este me ofrece 30.000. Lo que es el enemigo, porque el Señor, yo renunciaba, decía, Señor, renuncio a esto, pero el enemigo no se quedaba conforme. Miraba el dinero y decía, en mi corazón, decía, Señor, si tan solo un año más me quedo, un año más, voy a trabajar con esto y hago todo, voy a la obra tan cómodo, pero no era la voluntad del Señor eso. Qué hermoso es poder decir, Señor, si tú me diste la palabra, ayúdame a poder cumplirle ahora, ayúdame a poder marchar. Y cuando le decía a mi patrón que renunciaba, renuncio, le dije, empezó a ofrecer el dinero. Y la última vez que fuimos hace poco con mi esposa, fui a tomar unos mates al frigorífico con mi patrón, que era mi patrón. Me preguntó cómo estaba y le dije, estoy bien. Me dice, todavía te estoy esperando, me dice. Y yo por hacerlo hablar nada más le digo, bueno, ¿qué me ofrece? Veo si me ofrece algo bueno, vuelvo. Por hacerlo hablar nada más. Sacó una planilla, me dice, estoy por abrir un frigorífico acá, quiero que vaya como encargado de todo este personal, te doy la casa, los muebles y te abro una iglesia, me dice. Uno mira como joven y diciendo, bueno, acá está, esto es del Señor. Tengo el trabajo, tengo la casa y tengo la iglesia. Uno piensa, lo primero que dice es el Señor. Gracias, Señor, ¿para qué me voy a ir tan lejos? Pero lo que te ofrece el enemigo muchas veces, ¿no? Y muchas veces caemos en sus trampas, caemos en la trampa. Eso nos puede durar meses. Perdemos una salvación tan grande que nos dio el Señor. El Señor te va a dar mucho más de eso. Y yo cuando mi patrón me dibujaba todo eso, yo le decía, el Dios que yo tengo me va a dar mucho más de lo que tú me estás ofreciendo. Ese es el Dios que tenemos, de poder decir, Señor, gracias, pero no dejarnos llevar por lo que vemos. Por eso voy a que no nos dejemos llevar por lo que nos dicen, por lo que nos ofrecen, sino poder decir, Señor, yo te quiero agradar a ti, yo te quiero buscar a ti,
porque muchas veces el enemigo va a venir como me ofreció a mí. Tengo el trabajo, tengo la casa y tengo la iglesia. ¿Y dónde está la salvación? ¿Dónde está el temor al Señor? ¿Dónde está el anhelo ese de servirle al Señor con toda alegría, con todo gozo? Porque quizá podía agarrar y decir, sí, Señor, de ti. Porque hoy hay muchos que hacen eso. Y este patrón, no sé, pues fue la gracia del Señor que lo que yo le pedía, Él me daba, lo que yo necesitaba, Él me daba. Fue algo tan hermoso porque fue del Señor cuando llegué. El Señor empezó a abrir todas las puertas, pero era para endulzarme y cada vez me alejaba más del Señor. Cuando el Señor me llamó, no lo dudé y dije, Señor, si tú me llamas, yo voy. Si tú me dices que renuncie, yo voy a renunciar. Pero en estos días el Señor te ha venido hablando. Si tú tienes que renunciar a algo por el Señor, no lo dudes. Lánzate en el Señor. Lánzate en la mano del Señor y dile, Señor, yo te creo con todo corazón. Me lanzo a ti. El mundo te puede ofrecer miles de cosas, pero no dura nada eso. Eso se empieza a desvanecer. Eso se empieza a perder. Qué hermoso es poder decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Esta palabra venía a mi corazón y cuando la leía yo decía, Señor, cuánta verdad tiene. Era joven el rey, podía hacer lo que quería, como tú y yo podemos hacer lo que queremos, pero él eligió lo mejor, limpiar el templo, ordenar, y estos días especiales fue para eso. No te quedes en el lugar que está con la comodidad que tiene. Si el Señor te llamó para servirle, dile, Señor, tú me vas a bendecir, tú me vas a fortalecer, tú me vas a guiar a lo que tengas que hacer. Eso fue nuestra decisión y poder decir, Señor, gracias Señor, porque cuando veníamos en el auto trayendo todas las cosas de Neuquén, el diablo venía a la mente y venía la duda, venía el temor y yo decía, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel. Iba haciendo tu voluntad, pero no quiero murmurar, Señor. Yo quiero que tú me respondas con tremenda cosa. Y Él lo está haciendo, Él lo está demostrando. Solamente te animo a que tú te determines de poder decir, Señor, si yo estaba cómodo aquí, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero activar en la iglesia, yo quiero ser útil en la iglesia, quiero ser útil en la obra del Señor. Si el Señor te dice renuncia, renuncia. Si Él te lo dice, renuncia, renuncia. Él te va a bendecir, Él te va a restaurar, Él te va a levantar. Porque qué hermoso cuando ordenamos y cuando clamamos al Señor, el Señor nos responde con tremendas cosas. En esta mañana yo no sé cómo tú estás, pero yo sí sé que el Señor está aquí. Yo sé que su presencia está aquí. Él puede hacer grandes cosas. Yo no, el Señor lo puede hacer. El Señor puede hacer lo que tú necesitas y Él lo quiere hacer en esta mañana. Solamente mírate en tu interior y dile, Señor, yo quiero ser como ese ciego Bartimeo. Yo quiero ser como esa mujer que se determinaron, se levantaron y fueron a buscar la bendición y la obtuvieron. Tú y yo tenemos que levantarnos en esta mañana y decir, Señor, yo quiero de tu bendición. Yo quiero de tu restauración, Señor. Solamente mírate hacia adentro y examínate un momento antes de orar y dile, Señor, examínate tú adentro tuyo y dile, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Me cuesta, Señor, renunciar a esto? ¿Me cuesta, Señor, salir de la comodidad que estoy? Pero que el Señor nos ayude en esta mañana de poder decir, Señor, ayúdame. Entra en comunión con el Señor. Empieza a preguntarte y decir, imagínate que tienes un espejo frente tuyo. Mírate, mírate interiormente y dile, Señor, en esto te estoy fallando. Quita esto de mi corazón, Señor. Saca esto, lo que hay en mi corazón, Señor, porque por esto no puedo ver tu gloria, por esto no puedo ver tu poder. Mírate interiormente.
Ante los ojos de tu pastor puedes esconder muchas cosas, pero ante los ojos de Jehová no. Ante los ojos de Jehová no puedes esconder nada. En esta mañana es la oportunidad que tú le pidas perdón. Yo sé que te ha costado pedirle perdón al Señor, pero en este día, yo te animo a que le digas: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque estoy tan conforme con lo que tengo. Perdóname, Señor, porque estoy tan feliz con lo que tengo. Pero el Señor quiere más de ti en esta mañana. Despójate de todo. Despójate de todo en esta mañana. Piensa en este momento cómo Bartimeo se despojaba de aquellas cosas. Estaba al costado del camino. Todos pasaban. Todos seguían al Señor. Todos querían algo del Señor. El deseo de él también era recibir la vista. Deseaba que el Señor haga una obra en su vida. Y empezó a clamar. Se levantó. Y no solo cuando se levantó, empezó a clamar. Empezó a gritar y decir: Señor, ten misericordia de mí. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, porque quiero ver, Señor. Ese era el deseo de él. Como aquella mujer estando en su hogar, probó en el mundo, probó en la medicina, probó todo lo que tenía que probar, pero le faltaba uno, aquel que está en esta mañana. Probó con todas las cosas. Tú te cansaste de probar en este mundo. Y en esta mañana tienes la oportunidad de decirle: Señor, si yo me acerco a ti, quiero ver de tu gloria, de tu poder. Si ellos pudieron, yo también puedo, Señor. Si ellos recibieron la vista, yo también, Señor, puedo recibir en esta mañana. Si ella fue sana, Señor, de ese flujo, yo también quiero en esta mañana. Oh, solamente el Señor está en este lugar. Ki barraba, si barraba santa. Haz como el ciego Bartimeo. Levántate en fe. Levántate en fe y ve adelante. El ciego Bartimeo se levantó en fe y dijo: Señor, tú estás adelante, yo te necesito. No se quedó al costado del camino. No te quedes al costado del camino, sino camina. Dile: Señor, ayúdame. El Señor puede hacer grandes cosas en esta mañana. Este rey empezó a limpiar, empezó a ordenar. Y ahora tú puedes demandarle al Señor y decir: Señor, quiero esto de ti, Señor, necesito de ti, Señor. Yo no sé lo que tú necesitas, pero solamente si tú crees, ponte de pie y dile: Señor, mi fe me hace pararme, mi fe me hace ir hacia adelante y decir: Señor, yo quiero recibir de ti. Yo no te puedo dar nada, pero el Señor sí te puede dar todo lo que tú necesitas. Oh, lánzate en fe. Dile: Señor, yo necesito de ti. Cuando esta mujer escuchó y se determinó, no se quedó en aquel lugar, sino que fue al encuentro del Señor. Vino al altar del Señor donde estaba el Señor. Y el Señor le respondió con tremendas cosas. El Señor te quiere responder con tremendas cosas. Oh, gloria, 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 gloria sea tu nombre. No piense lo que va a decir aquel. No piense lo que va a decir, en lo que dirán en el mundo. No piense eso, sino piensa en esta mañana y dile: Señor, yo te necesito.
Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor, en esta mañana. Oh, gloria, gloria, gloria sea tu nombre. El Señor está aquí. Su presencia está aquí. Solamente abre tu corazón y dile: Señor, sigue obrando, Señor. Sigue obrando en mi vida, en mi familia, Señor. Yo quiero alcanzar, Señor, lo que alcanzaron aquellos. Yo también lo quiero alcanzar, Señor. Oh, ese mismo Dios está aquí. Ese mismo Dios que tenía el poder, tenía la autoridad de hacer las cosas, está en este lugar. Si tú lo crees, da un paso de fe y dile: Señor, yo vine estos días especiales para que tú me respondas, para que tú levantes a mi familia, para que tú unas mi matrimonio, Señor. Doy un paso de fe, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Yo sé que tú puedes mostrar a este pueblo, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Porque desde el primer día ellos abrieron su corazón. Tú empezaste a reparar cada corazón. Tú empezaste a reparar cada cosa que había en ese templo, Señor. Tu templo, Señor. Derrama de tu gloria y de tu unción, Señor. Derrama de tu gloria y de tu unción, Señor, sobre tu pueblo. Tú sabes lo que hay en cada corazón, Señor, pero en esta mañana lo ponemos delante de ti. Quiero agradarte a ti, Señor. Quiero agradarte a ti, Señor. Dile: Señor, haz la obra. Haz la obra, Señor. Marcha en fe, camina en fe y dile: Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque desde el primer día tú la diste, Señor. Que esa palabra no se quede ahí nomás, Señor.